alfa por v más v doble, donde este por es la ley de composición externa, es igual a alfa v más alfa v doble para todo alfa perteneciente a K y para todo v y v doble perteneciente a v. Ya vamos viendo que a los elementos de K se les va a denotar por letras griegas y a los elementos de v, pues v, v doble, etc. Segundo axioma. Por lo tanto, como he dicho, esto es la ley de composición externa, esto sería la suma en v. Segundo axioma. Alfa más beta, eso es la suma en K por v, ese por va a ser la ley de composición externa, este más es la suma en K, esto es ley de composición externa alfa v más ley de composición externa beta v. Como vemos, tanto el axioma 1 como el axioma 2 son una especie de propiedad distributiva, pero con respecto de la ley de composición externa. Eso de propiedad distributiva entre comillas, porque sabemos que la ley de composición externa, la propiedad distributiva, las operaciones son leyes de composición interna sobre un conjunto en cuestión. Tercer axioma. Alfa por beta por v, ley de composición externa aquí, ley de composición externa, las dos son ley de composición externa. Esto es lo mismo que alfa por beta, producto en K, por v, para todo alfa, beta pertenecientes a K, para todo v perteneciente a v. Y la cuarta, 1 de K, el elemento neutro del producto de K. Ley de composición externa por v, podemos poner un punto o bien no poner nada, eso es v para todo v perteneciente a v. Como ya he dicho, a los elementos de K se les denotará por letras griegas y a los elementos de v, a que haya, sobre todo los físicos, pues les gusta poner una flechita encima de los vectores, de los elementos de v, pues nosotros simplemente, pues según el contexto y como denotaremos por v y v doble, pues entenderá, si no diremos de dónde son. Recapitulando, a los elementos de K se le llaman escalares y a los de V vectores. Vamos a determinar si este espacio vectorial V, formado, fíjense bien, por las coordenadas de un valor X, un valor Y y un 0, si esta regla de vectores, siendo que X y Y pertenecen a los números reales, si esto puede formar un espacio vectorial. Vamos a probar condición por condición. La primera condición, estimados, fíjense, habíamos dicho que para todo vector U y para todo vector B que pertenezcan al espacio vectorial que estamos generando, se cumple que la suma del vector U más el vector B también debe pertenecer al espacio vectorial B. ¿Vale? Vamos a probarlo. Significa que si yo defino un vector U, es decir, un vector X1, Y1, y el 0 es inamovible bajo esta regla que nos están definiendo, y lo sumo con otro vector B, vamos a poner otro valor de X, otro valor de Y, y el 0 nuevamente es inamovible, se supone que el resultado de la suma de estos dos vectores debe cumplir con la misma estructura. Es decir, 0 más 0 da 0. Es decir, X1 más X2, que son reales, son números que pertenecen a los reales, y Y1 más Y2, dos números reales, van a darme un tercer número real. Dos números reales de X1 y X2 van a darme un tercer número real. Incluso si gustan podemos llamarle un tercer número, una tercera Y y el 0 es una Y. Por lo tanto, se sigue cumpliendo la misma estructura o la misma regla, cumpliéndose la primera condición. No sé si hay algún comentario sobre esta primera. La segunda propiedad nos dice que para todo vector U que pertenece al espacio vectorial B y para todo vector o para todo escalar C que pertenece a un campo de escalares K.
se cumple que la multiplicación de un escalar por el vector U debe seguir perteneciendo al espacio vectorial B. Sí. Ahora vamos a probarlo. Vamos a definir un vector U cualquiera. Es 1, y 1, y el 0 sigue siendo en la norma. Y esto lo vamos a multiplicar por un escalar C. Si multiplicamos este vector por un escalar C, vamos a obtener C de X1, C de Y1, y C por 0 me va a dar 0, 0. Por lo tanto, la multiplicación de X1, que es cualquier número real, por un escalar C, sigue cumpliéndose que esta estructura se encuentra o cumple con esta regla general de X, Y y Z. Un valor real, otro valor real y un C. Es decir, que la segunda propiedad también se cumple. Por último, vamos a ver si existe el vector 0. Es decir, la tercera condición es que existe un vector 0 dentro del espacio vectorial B, que pertenece a la misma regla. Y pues nos damos cuenta que sí, porque finalmente, si nosotros definimos una X1, una Y1 y un 0 en la estructura, y si decidimos que X1, que pertenece a los reales, y Y1, que también pertenece a los reales, se volvieran 0, sí podemos generar con esa regla el vector 0. Por lo tanto, las tres propiedades se cumplen. Y esta regla sí forma parte o sí forma un subespacio. Finalmente, sí aparece esta regla. Apóyame, por favor. Apóyame, por favor. Entonces, como esta regla cumple con las tres condiciones, fíjense bien cuántas coordenadas tiene este vector. Tiene una coordenada, dos coordenadas, tres coordenadas. Significa que es un vector en tres dimensiones. Pero esa es una regla que limita o que siempre debe tener un 0 aquí, un número real y otro número real. Es decir, que de este vector de tres dimensiones, esta regla es un subespacio o un pequeño espacio dentro de un campo general de tres dimensiones. Por eso es que esta regla, al cumplir con estas tres propiedades, sí forma un subespacio dentro de un espacio tridimensional. Nos hemos llegado hasta lo que es espacio generado, conjunto generador, y también hemos visto lo que es independencia lineal de vectores. Ahora vamos a combinar esas dos definiciones y las subsecuentes propiedades que de ellos se derivan para poder nosotros llegar a un nuevo concepto que es el de base. Base de un espacio vectorial. Revisemos entonces un poco lo que habíamos dicho previamente respecto a espacios generados, conjuntos generadores y lo que es independencia lineal. Fíjense, nosotros decíamos que se tiene un espacio vectorial B y hablábamos nosotros de un conjunto generador. Este conjunto generador, obviamente, que tiene que ser del espacio vectorial B. ¿Qué era lo que eso significaba? Significaba que todos y cada uno de los vectores que están en B pueden ser expresados como una combinación lineal de el conjunto generador. ¿Ya? Entonces, supongamos que nosotros decimos que un espacio B es igual al espacio generado por B1, B2 hasta B sub n, o en la otra notación que también se utiliza, L, B1, B2, Bn. Si nosotros tenemos que B es el espacio generado, esto implica que para todo vector B en B,
que V es igual a alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa sub n B sub n. Es decir, el hecho de que V sea el espacio generado por los vectores B1, B2 y B3 garantiza que todo vector que se encuentre en V puede ser expresado como una combinación lineal de B1, B2, Bn. Es decir, para todo vector V en V, existen constantes alfa 1, B1, alfa 2 hasta alfa n, que hacen que esta proposición sea verdadera. Eso es, en este caso, nosotros decimos que V es el espacio generado por el conjunto integrado por los vectores B1, B2, Bn, ¿ya? Y al mismo tiempo decimos que el conjunto B1, B2, hasta B sub n, este conjunto es el conjunto generador de V. Es el conjunto generador de V. Noten ustedes que este que está aquí es un espacio vectorial, mientras que este conjunto generador no es un espacio vectorial, sino por ahora, un conjunto finito de vectores. Recordemos que si nosotros tenemos un espacio vectorial, si es el trivial tiene solo un elemento, pero si no es el espacio trivial, tiene infinitos elementos, a pesar de que uno de los conjuntos que pudiera generarse tenga un número finito de elementos.